Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que me sintonizan a través de esta plataforma. Soy Alin Valdés y les estaré hablando sobre la semana 3, tarea 1, investigando la sostenibilidad en el entorno educativo y social. Esta investigación tiene como tema hábitos de reciclaje en la sociedad dominicana, donde se realizó una encuesta y a raíz de los datos obtenidos, lo tabularé en gráficos y tablas y hice un breve análisis buscando relación entre variables y realicé una reflexión del mismo. Antes de todo, la primera variable es identificar los saberes previos que posee la población sobre el reciclaje. Donde la primera tabla, la primera pregunta de mi encuesta es, ¿qué significa este signo? O sea, el signo de reciclaje. 59 personas seleccionaron reciclaje, 2 personas recursos naturales y ahorro de aguas, una persona. Un total de 62 personas. La fuente encuestada la encuesta fue, la encuesta la encuesta aplicada a los docentes, coordinadores, directores y padres de los estudiantes del Centro Educativo Profesor Juan María de Jesús Villanueva, periodo escolar 2025-2026 y algunos amigos y familiares personales. Aquí tenemos la gráfica de la tabla 1, donde el 95% de los encuestados seleccionaron reciclaje, el 3,2% que son recursos naturales y el 1,6% que es el ahorro del agua. En la tabla 2, en la pregunta 2 se le preguntó ¿qué es el reciclaje? El 61 personas seleccionaron la primera definición, 0% la segunda y 2 personas la tercera. Un total de 63. Aquí hubo una discrepancia porque una persona entró y llenó la maestra. Aquí tenemos la tabla donde donde el 98,4% seleccionó la primera definición, 0% la segunda y el 3,2 y el 3,3 seleccionó la tercera opción. Tabla 3. Aquí definimos qué significa los contenedores. Por ejemplo, aquí en el amarillo, donde vemos que seleccionaron la mayor persona seleccionó, 39 personas seleccionó envase, que significa amarillo, que aquí vemos la gran variedad de personas que representa ese 39, el 62,9% de las personas encuestadas. En la tabla 2 preguntamos sobre el contenedor azul, donde la mayor población fue de 33 personas que votaron qué significa papel y cartón. Y aquí tenemos la tabla la gráfica de la tabla 4 donde observamos que las 33 personas representan el 52% de la población encuestada que votaron por papel y cartón, que significa el color azul, los zafacones, los contenedores. De verde, de color verde, los contenedores de color verde, la mayor población seleccionó, 39 personas seleccionaron que vidrio, que como vemos en la gráfica, eso representa el 62,9% de las personas encuestadas que seleccionaron vidrio. En la tabla 6, ¿qué significa el contenedor de color marrón en el reciclaje? Como podemos ver en la tabla, la mayoría las 41 personas votó por orgánico. Que si vemos aquí en la gráfica de la tabla 6, en la gráfica de la tabla 6, esto representa el 66,1% de la población encuestada que votó por, por orgánico. Los contenedores de color gris en el reciclaje. ¿Qué significa los contenedores de color gris? Bueno, en esta pregunta seleccionaron 43 personas, residuos no reciclables o desechos, que de las personas encuestadas representan el 69,4% de ellos. Aquí se le preguntó que en esta variable buscamos identificar y analizar las personas que tienen una cultura de reciclaje en su diario vivir. Ya en las anteriores hicimos una evaluación diagnóstica y ahora vamos a ver quiénes tienen una cultura de reciclaje. ¿En tu hogar utilizan método de reciclaje? 31 personas que sí, 31% que no. Como ven, ahí fue empate, 50% en ambas respuestas. En la tabla 9 preguntamos qué son los hechos más frecuentes. Aquí vemos una gran 34 personas seleccionaron que son plástico.
que este fue el desecho más frecuente que fueron desechados por las personas secuestradas, que representan el 54,8% de las personas secuestradas. También le pregunté, ¿en tu hogar clasifican los desechos en zafacón identificado? 55 personas de las personas encuestadas dijeron que no, que representa el 88,7% de las personas encuestadas que seleccionaron que no clasifican los desechos en zafacón identificados por colores. En las escuelas o en este trabajo utilizan el método de reciclaje. 25 no y 36, digo, 25 no, sí, y 36 no. Lo que evidencia que el 59% de las personas encuestadas no en su escuela o lugar de trabajo no hay un método de reciclaje. En la tabla 12 le preguntamos a las personas encuestadas, en las escuelas o en los lugares de tu trabajo, los zafacones están identificados por color de acuerdo con el tipo de desecho. La mayor población dijeron que no, un total de 38, que representa el 61,3% de las personas encuestadas. En la tabla 7, 13 se le preguntó, ¿en tu hogar utilizan materiales reciclados para elaborar algo con el fin de decorar o reparar? Bueno, el 32%, 38 personas seleccionaron que sí, que esto representa el 61,3% de la población encuestada. También se le preguntó en la tabla 14, ¿en tu trabajo o escuela utilizan materiales reciclados para elaborar algo como decorar, reparar o reutilizar objetos para cumplir con una determinada función como copia, carpeta, entre otros? Donde el 46 personas seleccionaron que sí, que esto representa el 74,2%, como vemos aquí en la gráfica número 4, 14, donde se ven la gran población que votó por esta respuesta. Aquí vemos una pregunta donde se le hizo una pregunta abierta a los participantes. ¿Por qué es importante utilizar el reciclaje? Donde expresaron de respuesta para cuidar el medio ambiente. Cuando reciclamos evitamos que la basura termine en ríos y mares, reducir la contaminación, disminuye para salvar el medio ambiente, para ayudar al medio ambiente, para hacer nuestro mundo mejor, entre otras respuestas que vemos aquí de los 62 participantes que llenaron mi encuesta. Aquí también a la evaluación diagnóstica se le implementó calificaciones para tener una calificación per se de qué saben tanto del reciclaje, donde vemos que el promedio que sacaron las 62 personas secuestradas fue 25,32 puntos de la 35, de 35. La mediana de ello es 25 puntos de 35 puntos y tiene un rango de 10 a 35 puntos. Tuvieron las personas de las 62 personas encuestadas. Identificación de patrones y tendencias en la respuesta. Bueno, en el análisis de los resultados de las encuestas permite identificar varios patrones, identificar y tendencias significativas sobre los conocimientos evidenciado en tener un alto conocimiento sobre el reciclaje. Su signo, concepto y clasificación de los desechos en zafacones según el color. Obteniendo un puntaje de 25,32 puntos de las personas de promedio, teniendo de promedio 25,32 puntos de las 62 personas encuestadas. Esto indica que la mayoría de los participantes posee conocimiento teórico adecuado sobre la sostenibilidad y el reciclaje. Sin embargo, existe una diferencia notable entre el conocimiento y la práctica, ya que el 88,7% no clasifica los desechos en zafacones identificados por colores, aunque el 50% de los que en su hogar, lo que evidencia una debilidad en la aplicación práctica de reciclaje. Además, el 59% identifica que en su escuela o lugar de trabajo no utilizan el reciclaje y el 61,3% señala que los zafacones no están identificados correctamente, lo que refleja debilidad en la implementación de cultura de reciclaje en las escuelas y en el lugar de trabajo. Otro patrón importante es que el plástico es el residuo más frecuente en orgánico, con un
en los hogares con un 54,8%, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias relacionadas con la reducción y reciclaje de este material, ya que es una de las principales fuentes de contaminación ambiental. En conclusión, los resultados revelan que existe una buena base de conocimiento sobre el reciclaje, pero han necesitado de fortalecer los hábitos y la educación ambiental, de los hábitos, la infraestructura y la educación ambiental para promover una cultura sostenible más sólida a través de la implementación de una cultura de reciclaje. La reflexión sobre los hallazgos de mi investigación. Los hallazgos de esta investigación pueden integrarse en la enseñanza de la sostenibilidad mediante la enfoque STEAM, promoviendo eh, el aprendizaje práctico, el pensamiento crítico, trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales. A partir de los resultados, los docentes pueden diseñar actividades o proyectos educativos STEAM que permiten a los estudiantes analizar, clasificar y medir las cantidades de residuos que generan, utilizando herramientas matemáticas para interpretar datos y crear gráficos. Desde el área de la ciencia, los estudiantes pueden investigar el impacto ambiental de los residuos y componentes de los procesos de reciclaje. En tecnología e ingeniería, desarrollar proyectos innovadores utilizando materiales reciclados como la creación de útiles, como la creación de objetos útiles o prototipos que promueven la sostenibilidad. Y en matemática, el análisis de los datos encuestados que permiten desarrollar competencias en el uso de estadística y fortalecer el pensamiento lógico y científico. Este resultado evidencia la necesidad de promover una educación ambiental más práctica, donde los estudiantes desarrollen hábitos sostenibles en su vida cotidiana, ya que tienen el conocimiento, pero la práctica se quedan cortos. De esta forma, el enfoque STEAM contribuye a formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en nuestro diario vivir. Es cuanto, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.